Gloria a Dios. Hoy quiero predicarles la palabra de Dios con el tema gracia o religión. Gracia o religión. Fíjese, hay una preocupación en mi corazón. Y yo pienso que en todo aquel que ha sido afectado por la gracia, todo ministro que ha podido disfrutar de esta gracia poderosa, se preocupa cuando ve que muchos hermanos afectados por el sistema religioso no saben disfrutar la gracia. Pablo estuvo muy preocupado por esto. Por eso dedicó tantos capítulos de sus epístolas al tema de la religión. Por eso Pablo luchó tanto, porque Pablo fue impactado por la gracia. Si un hombre conoce lo que es la gracia de Dios, es el apóstol Pablo. Un perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos de los presentes podría considerarse perseguidor de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se levantó a perseguir las iglesias, a los cristianos, para atacarlos, para ofenderlos? O más bien lo que hacía Pablo, para matarlos. ¿Hay alguno aquí? ¿Hay alguno que pueda considerarse un perseguidor? Pienso que no. ¿Verdad que no? Ustedes están muy calladitos hoy. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? ¿Están aquí? Desen un aplauso a ver si despiertan. Yo lo que quiero que tú entiendas, lo que es la gracia, amado hermano. La Biblia nos enseña y nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la clase del miércoles pasado, dedicamos un buen tiempo a hablar y a dar una introducción de este mensaje sobre la gracia de Dios. Hay un grave problema en la iglesia por la falta de entender lo que es gracia. Gracia es un don inmerecido, es un regalo de Dios que usted no ha hecho ningún esfuerzo ni podrá poder hacer algún esfuerzo para poder merecerla o ganarla. La gracia es un regalo que Dios lo ha dado por amor a nosotros. Repita conmigo, por amor. Por la falta de nosotros entender cómo Dios nos ama, nosotros no podemos entender gracia. Y entre la religión y la gracia hay una distancia grande. Yo tengo aquí, tomé algunas notas y digo que la gracia es un don de nuestro Padre Celestial otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia, según se usa en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecida por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. Jesucristo es la gracia encarnada. Jesús es la gracia hecha hombre. Y quiero explicarle a ustedes un poquito más lo que es la gracia. En estos días hemos visto controversia porque ambos presidentes, tanto el anterior como el que está, otorgaron una gracia a unos fulanos que estaban presos. La ley los condenó.
¿sí o no? Y los metió preso. Pero la gracia presidencial les otorgó la libertad. Que estemos usted y yo de acuerdo o no, son problemas nuestros. Pero un decreto presidencial les otorgó la libertad. Y esas personas, yo les pregunto, hoy día, ¿están libres o están presas? No. Ay, Dios mío, me voy, me bajo. Esas personas que fueron perdonadas por estos presidentes, ¿están libres o están presos? Aleluya, gloria a Dios, así se oye mejor. Estas personas están libres. Si un presidente tiene facultades para poder cambiar la condena de una persona que está presa, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el arquitecto de toda creación, ¿usted cree que no tiene facultades para perdonar todo pecado y salvarnos a nosotros de toda maldad? ¿Usted cree que habrá cárcel que no se podrá abrir? ¿Usted cree que no habrá cadenas que no se podrán romper? Nuestra mente finita no entiende el amor de Dios para nuestras vidas. Y el mayor problema que tiene el ser humano es que no sabe perdonar. Al no poder perdonar a los demás, no se perdona a sí mismo. Cree que todas las faltas que usted comete a diario son imperdonables. Y hay una sola exigencia que el Señor te hace para que tú puedas ser perdonado. Es que te arrepientas. El Señor no quiere que tú hagas sacrificio. A Él no le interesan tus sacrificios. Al Señor no le interesa tus ofrendas. Al Señor no le interesa lo que te esfuerces. Al Señor le interesa que vengas con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Hablando de la gracia, tenemos que hablar de la religión, porque es gracia o es religión. Vamos a ver qué tengo aquí anotado. Dice que la religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Creencia, doctrina, credo, confesión, dogma, fe, ley, evangelio. Amado hermano que me escuchas, Pablo se preocupó porque por causa de la religión y la religiosidad, él persiguió a los cristianos. A estos hombres que estaban profesando una fe distinta a un marco del que él había sido enseñado. Algo totalmente diferente. Ellos no lo entendían porque la gracia se entiende por fe. La religión se entiende por vista. Repito eso. La gracia solamente se entiende por fe. La religión trabaja por lo que se ve. La fe trabaja en tu interior y en tu corazón.
La religión por lo general a través de estas normas trabaja con lo que tú puedes ver y con lo que está afuera. Pastor, pero la religión es mala. Yo no he dicho eso. La Biblia habla de la religión pura y santa y especifica qué es. Pero es a través de la gracia donde tú te emerges en una relación personal con tu Salvador. Es a través de la gracia divina donde tienes un contacto por fe, porque salió de la boca de Dios, que si tus pecados fueran rojos como encarnecí, vendrían a ser emblanquecidos como blanca lana. Pablo, como le digo, dedicó mucho tiempo a trabajar para explicar esto, porque no solamente él lo hacía, sino que aquellos nuevos convertidos en las iglesias que no entendían la gracia, ellos habían conocido a Jesús, pero en realidad no habían tenido un encuentro personal y privado con la gracia. Por lo tanto, estaban atacando a aquellos que estaban viviendo en gracia, que estaban viviendo en libertad, que habían conocido a Cristo y que ya no querían vivir con ese peso religioso. Y Pablo en el libro de Colosenses 2, y yo lo he leído, no lo voy a leer más hoy, pero lo he leído una y otra vez y lo he enseñado una y otra vez. Habla y ataca a cosas que el hombre le pone encima a la salvación para que a través de esas obras pueda ser salvo. Y Pablo lo explica, y yo quiero que vayamos al libro de los Efesios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Los que no tengan Biblia lo tenemos en la pantalla. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pablo no estaba exento del problema que la carne causaba. Pablo, al igual que todos los hombres, que usted y que yo, estaban luchando con un problema llamado pecado y con un enemigo llamado carne. Y la lucha con el pecado y la carne no terminará hasta que usted no pase a la dimensión celestial. Por eso Pablo, en uno de sus libros, y este es uno de sus libros, explica esto, y vamos a ver otras de las epístolas de Pablo también que nos habla sobre lo mismo. Dice en el capítulo 2, del verso 1 en adelante, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida a nosotros? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿en qué es rico Dios? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que Pablo está hablando aquí, si usted se da cuenta, él dice nos hizo, no dice nos hará. Pablo no está hablando en tiempo futuro. Pablo está diciendo que a través de la gracia, en el momento en que aceptaste a Cristo, fuiste transformado, fuiste salvado, fuiste cambiado. Tu salvación está garantizada por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y mucha gente se siente indigna. Muchos no se sienten aptos por causa de la religión organizada que los señala. Se sienten acosados por el que te pongas o no te pongas, el que hiciste o no hiciste, el que comiste aquello o no comiste aquello, el que guardas un día o no guardas tal día. La religión nos ha ofrecido una serie de normas y de reglas que nos acusan constantemente. Pero la salvación otorgada a través de la gracia no tiene que ver con lo que hiciste, sino con lo que haces. Lo que hiciste fue caer. Lo que haces es arrepentirte. Y cuando te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarte de todo pecado. Quiero que se entienda esto un poquito más explícito. Y yo te pregunto, ¿a cuántos cultos fue el ladrón que estaba crucificado en la cruz del Calvario al lado de nuestro Señor Jesucristo? ¿A cuántos servicios este hombre fue? ¿A cuánta gente les predicó? ¿Cuántas veces fue a un servicio religioso? Y él le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque él era la gracia, el único digno de perdonar a los hombres. Jesucristo hombre. Amado hermano, mire, cuando te señalen, cuando te acusen, usted apele a esta gracia. Cuando usted comete un error y diga: pero mira, di que cristiano, di que convertido. Sí, y a mucha honra lo soy. Cometí el error, pero me arrepentí. Y Él es fiel y justo para perdonarme. Él es fiel y justo para salvarme. El amor perdonador de la gracia te acoge. El acoso de la religión te acusa y te critica. El sistema religioso les hace más difícil a la gente poder venir y tomar la Santa Cena, porque no se sienten dignos. Y dije que iba a hablar de esto y voy a atacar esto. Porque de la única manera que tú me dices a mí que no vas a pasar a tomar la Santa Cena porque no te sientes digno, es porque quieras continuar en el pecado que te indignifica.
es porque quieras permanecer en el mismo estado donde estás. Ay, que no tengo fuerzas. El Señor te dice que Él no te ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de dominio propio. Amado, hay uno que su misión es acosarte, es atacarte. El trabajo de Satanás, Señor los reprenda 1000 veces, es atacarte y señalarte. Entiende que cuando un hermano te señala y te ataca, no está usado por Dios. Cuando un hermano, después de haberte arrepentido, porque no me confundas, estamos hablando de arrepentimiento para recibir la gracia. No estamos hablando de permanecer en el pecado que te acusa. Cuando un hermano te señala y te acuerda, y muchos han escuchado esto, cuando Satanás te acuerda tu pasado, recuérdale su futuro. Porque ya Él está vencido. Él fue crucificado, Él fue enterrado y ya vencido en la cruz del Calvario por el sacrificio de nuestro Señor. Ya Él fue vencido. El pecado fue vencido, amado hermano. Y dígalo fuerte: vencimos el pecado. Vencimos el pecado. Porque Jesucristo, la gracia viva, es el que te perdona y el que te dice: hijo mío, si tienes problemas como lo tienen todos, yo soy fiel y justo para perdonarte. La palabra nos enseña y nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no conozca nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues al trono de la gracia para poder alcanzar el oportuno socorro. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y a veces no entendemos por qué tenemos tanta lucha. Mucha gente se decepciona porque entiende como que esta lucha va a parar. ¿Y por qué que tengo tanto ataque? Pues yo no recibí ataque cuando yo estaba en el mundo. ¿Y cómo te va a atacar si a ti no te importaban las cosas? Ahora es que te importan. Ahora es que tienes el Espíritu Santo por dentro. Ahora es que Él habla a tu corazón y a tu oído. Y ahora es que tú debes entender que debes decidir entre hacer el mal o hacer el bien. Antes tú no entendías esto. Ahora es cuando tú lo entiendes. Y mucha gente se decepciona de sí mismo porque no sabe perdonarse y se señala a sí mismo y no disfruta la libertad que hay en la gracia de Dios. Solo escuchando a mucha gente hablar y decir cómo deben ser los cristianos evangélicos. Mire, amado hermano, no permitas que sea la religión que te diga cómo debe ser. Permite que sea la palabra de Dios que te rija y te dirija por donde tú tienes que caminar. Este problema lo tenía el apóstol Pablo. Vamos a ir al libro de Romanos, por favor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a ver el libro de Romanos. Pablo se encuentra con esa misma problemática y estas mismas características. Vamos a ver el capítulo 7, gloria a Dios. Y vamos a ver el verso, del verso 20. Perdón. Vamos a ver el versículo 19.
en adelante. Dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Si yo leo esto y no le digo que lo escribió Pablo, usted ni lo creería. Que fue el mismo apóstol Pablo que está hablando de sí mismo como lo que ustedes están escuchando. Y dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y dice en el versículo 1 del capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación. ¿Cómo dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué. Los que no andan conforme a qué. Sino conforme al Espíritu. Por eso le dije a usted, amado hermano, que no me vaya a confundir. Porque es que mucha gente no entiende realmente qué es vivir en la gracia. Vivir en la gracia es que aunque Pablo reconoce sus debilidades, también reconoce que si se arrepiente, recibe el perdón inmediato. Esa gracia que está abierta todavía por un espacio hasta que nuestro Salvador regrese. Esa gracia te permite, si cometes un error, y cuando hablo de cometer un error, estoy hablando de que usted no es una persona que no le importan las cosas sagradas o santas, sino gente que realmente reconoce, fallé, caí en un problema, Padre, perdóname. Esos están cometiendo un error. Pero hay gente que es reincidente, que continúa haciendo lo mismo como que nada está pasando, que siguen diciendo mala palabra como que no les duele lo que hay por dentro, que sigue haciendo lo correcto contrario a la palabra de Dios como que no está pasando nada. ¿Será que esa persona tiene el Espíritu Santo por dentro? Porque quien nos habla y quien nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, el que usted viva por la gracia no quiere decir que usted tiene una licencia para pecar. Una tarjeta que usted va y agarra el pecado y luego la pasa. ¡Fuep! Y no pasó nada. No, amado. No se trata de esto. Lo que quiero que usted entienda que el nuevo nacimiento en el Señor, oiga, cuando usted nació, usted tiene un código de ADN por dentro suyo que dice su árbol familiar, que dice de dónde usted proviene. A usted lo pueden incinerar y aún a usted lo quemen. Pueden definir quién era su papá, quién era su mamá, si usted era hombre o mujer, porque eso está impreso en su código genético. Pero de eso hablo según la carne.
Pero cuando usted vuelve a nacer en el Espíritu, según la gracia de Dios, el ADN de Jesucristo se te mete por dentro y tú naces de nuevo como una nueva criatura, ahora con el ADN de Jesús, con el ADN de Dios, y debes comportarte no como los demás gentiles, dice la palabra, que andan perdidos en los vicios de su mente y conforme a este mundo, sino que vas a andar como un hombre renovado y lavado por la sangre del Cordero. Que si cometes un error, te debe doler que lo cometes. Perdón. Cuando naces en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo lo llevas por dentro, amado hermano que me escuchas, el Espíritu Santo habla a tu oído y te dice: lo hiciste mal, no estás bien, y te acuerda lo que dice la palabra. Si usted entiende, amado hermano, que usted debe de vivir en un aspecto religioso y nada más, usted jamás podrá alcanzar la salvación. Y yo quiero que usted entienda esto: la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, la misión que Él vino a cumplir, era porque el sistema que había no era suficiente. El sistema que existía en aquel entonces no era suficiente. Era el sistema religioso. La religión no era suficiente para salvar a la humanidad. Y tenía que llegar el Salvador del universo, el arquitecto de toda creación, para cambiar ese sistema. Entonces, ¿por qué que muchos insisten en vivir en ese mundo de reglas y nada más? La religión lo que vive poniendo cargas sobre ti. Cargas sobre ti. Y aunque dije que no lo iba a leer, vamos a ver Colosenses 2. ¿Qué nos enseña? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Amado hermano, esto es muy importante. Yo quiero que usted entienda por qué estoy tomando tiempo para poder enseñar esto. Es porque hay mucha gente que se está dejando engañar del enemigo y se vive condenando a sí mismo y no se sienten aptos, y muchos dejan de venir a la casa de Dios, muchos dejan de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren vivir en un mundo de sistemas religiosos, no se perdonan a sí mismos y no se sienten aptos para la salvación. Y yo quiero que vayamos a Colosenses 2 y veamos lo que dice la palabra del versículo 8 en adelante. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros que estáis completos en Él, ¿en quién estamos completos? Que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos pecados el Señor te perdonó? ¿Algunos pecados? Él te perdonó todo pecado. Y dice, anulando. No dice guardándola para otro tiempo, o cuando la iglesia crezca, o cuando la iglesia se disemine en todo el mundo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Contra quiénes? Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Oye, hermano mío, dice en el 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Cuál es este premio que Pablo nos explica aquí? Este premio es la gracia de Dios. Y no haciéndose de la cabeza, y en virtud de quien todo el cuerpo, y nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y escucha a partir del 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de qué? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y leo los primeros 4 versículos del capítulo 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios. ¿En quién? Con Cristo. ¿En quién? En Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No está hablando, amado hermano, no está hablando como que eres un hombre perdido. No está hablando como que eres un hombre fracasado en la carrera que has comenzado. Te está diciendo que eres más que vencedor. Te está diciendo la palabra de Dios que si te arrepientes eres un vencedor. Que si sabes reconocer tus pecados, tus errores, eres más que vencedor en Cristo. Que no te dejes confundir, amado hermano. Que no te dejes engañar, por favor. No te dejes atacar por ti mismo, ni te dejes aconsejar por el mismo enemigo que te dice que no sirves para nada, que no tienes valor alguno. Tú tienes mucho valor delante de Dios. Él te ha valorado tanto que sacrificó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo sé, amado hermano, que quizás has aprendido mucho de la religiosidad.
te han hablado de sistemas religiosos de una y otra manera, una y otra vez, y has estado emergido en esos sistemas. Por eso hay tantas contradicciones en el mundo, porque antes de dejarse regir por la palabra, los hombres quieren dejarse regir por la religión. Repito esto: hay mucha contradicción y problemas en los evangélicos, porque antes de acogerse a lo que la Biblia enseña y antes de venirme a rebatir con un versículo bíblico, vienen hablándome de lo que le enseñaron sin ellos tener conocimiento ni manejo bíblico de lo que quieren demostrarme o hablarme. Y llegan a algunas iglesias y por falta de entendimiento y de conocimiento comienzan a entrar en contradicciones y cosas que aún no entienden, sin antes analizarla o sentarse con el pastor o con los líderes de esa iglesia y preguntar por lo menos por qué lo hacen así. ¿Por qué razón la Santa Cena hoy no la di al principio sino al final? No es que de donde yo venía lo hacían así asado, y encuentran ese marco ético, no bíblico, ético, como si fuera la gracia de Dios. ¿Quién es la gracia de Dios? Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra de Dios. Aleluya. Por eso no puedes poner los marcos religiosos por encima de la palabra. Como lo hacemos aquí, va a ser diferente a como lo hacen en la iglesia del frente. Pero si no entra en contradicción con la palabra de Dios, ¿dónde está la maldad, amado mío? Mire, si alguna hermana o algún hermano viene a una iglesia, usted no se pone pantalones, mire, amada, siga sin ponérselo, por favor, no se lo ponga. Si usted considera que usted entra en conflicto con el Señor. Pero por favor, no critique a quien se lo pone, si no lo hace indecorosamente, porque ella también se lo está poniendo para el Señor. Si usted no se pinta sus uñas, es respetable, porque usted no lo quiere hacer porque quiere honrar a su Señor. Pero quien se lo pinta quiere verse bonita para llegar a la casa de Dios y adorar a su Rey con libertad. Por favor, amada hermana, no critique, porque ahí entras en un problema con la Biblia. Porque la palabra de Dios no te enseña eso. La palabra de Dios te enseña que si tú consideras que un hermano está en problema, entonces no es que lo critiques, es que ores por él. Y que bíblicamente puedas demostrar lo que tú entiendes. Pero si bíblicamente no es demostrable lo que tú aprendiste, y si tú no sabes ni siquiera manejar esos versículos, ni estudiarlo, porque te lo enseñaron de una manera probablemente tergiversada, yo quiero que tú entiendas que es un peor pecado la crítica. Estás peor cuando estás criticando y estás murmurando en contra de tu hermano, porque eso sí está dentro del marco bíblico que la Biblia te enseña como la debilidad de la carne. Entonces, Pablo te dice: nadie te prive de vuestro premio. Y el premio es la gracia de Dios. Nadie se sienta acusado. Nadie se sienta señalado. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos aquí, ahora mismo, tenemos el mismo derecho legal de ser perdonados por nuestro Señor. Y ahora voy a pasar a la Santa Cena, pero yo quiero que usted, antes de pasar a la Santa Cena,
¿verdad? Usted se confronte a sí mismo y entienda si usted sabe porque el Espíritu Santo le ha revelado, el Espíritu Santo le ha hablado de su corazón, usted sabe si está mal o está bien. Yo quiero que usted se arrepienta. Yo quiero que hoy hablemos con nuestro Señor, porque yo quiero ver a toda la iglesia hoy participar de la cena del Señor. Y entienda que lo que te hace digno es la gracia, es esa gracia salvadora y perdonadora de nuestro Señor. No son tus obras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas. Usted que está aquí tiene esa facultad hoy, amado hermano. Y yo quiero que usted ejerza su posición de hijo. Ejerce. Cuando usted llega a la casa de papá o de mamá y le dicen, ¿por qué usted está tomando en ese vaso? Porque yo soy hijo de la casa. ¿Por qué tú te estás sentando en esa silla? Porque mi papá, mi mamá me dieron facultad para sentarme en esa silla. Pero ¿por qué te quitan los zapatos? Es que estoy en mi casa. Estoy en la casa de papá. Y si tú estás en la gracia, amado hermano, si tú estás viviendo en la gracia, hoy llega a la casa de papá. Quítate los zapatos, quítate la camisa si quieres, siéntate en la silla que tú quieras. Arrepiéntete, varón de Dios, siéntete digno delante del Señor y permite que la gracia sea la que te lave. No vivas más acusado, señalado por el pecado que te asedia. Es todos los días que tú vas a luchar con eso. Es todos los días que se te va a pegar un compañero. Mira que él comienza a atacarte para que murmures. Y después que hiciste, que metiste la pata, ay Dios mío, yo no debía abrir la boca. Padre, perdóname, por favor. Señor, perdóname. O cuando te aparece aquel fulano a atacarte y a decirte cosas y tú vienes y le pagas mal por mal. Y el Espíritu Santo te dice, lo hiciste mal. La palabra te dice que ponga la otra mejilla. Entonces, Señor, perdóname. Por favor, perdóname, Señor. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Mira, yo no sé cuál ha sido tu error. Yo desconozco cuál es tu problema y cuál es ese aguijón que te abofetea todos los días. Yo lo único que quiero que tú entiendas, que Él es fiel y justo para perdonarte. Y hoy vamos a romper con esas cadenas, para que ese aguijón jamás pueda ser llamado tu aguijón, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy toda cadena es rota. Hoy toda cadena se cae. Hoy toda cárcel se abre. En el nombre poderoso de Jesús. Ponte de pie. Y vamos a ir, amado hermano, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 23 en adelante. Y quiero decirle esto una vez más, amado hermano. Ahorita comencé y no lo completé. La cena del Señor, preferimos compartirla con gente que entiende esto. Por eso preferimos que usted sea bautizado. Aunque la palabra no enseña eso, no entramos en contradicción, porque lo que tratamos es de que usted, sin entender lo que está haciendo, viene a compartir la cena, no sea que usted sí realmente o aquel esté siendo encontrado indigno. A los bautizados los preparamos, les enseñamos cómo arrepentirse o cómo venir, y hablamos de esto que hoy hablé en las clases de bautismo. Por eso yo motivo a los presentes que no se hayan bautizado, pero que se consideran
hijos del gran yo soy, ¿verdad? A que se bauticen, a que se acerquen a nosotros. Queremos bautizarte. Queremos que vayas a las aguas y que seas un miembro activo de nuestra casa. Amado hermano que hoy me escuchas, si ya tú has sido bautizado en otra iglesia, no tenemos que volverte a bautizar. Se supone que ya estás doctrinado. Y si estás aquí en esta hora, en este momento, amado hermano, a lo que te estoy llamando es arrepentirte en este día. Porque no tienes que ser miembro de esta iglesia para tomar la Santa Cena. Si eres una visita y nada más, y te consideras una visita, pero hoy consideras que te arrepientes de todo lo que te asedia, de que le dices no al pecado en tu vida, amado, por favor, comparte la cena del Señor con nosotros. Por favor, pasa aquí delante y toma la Santa Cena. No te vayas de la misma manera que llegaste, así como hablaba nuestra hermana Lisette hace un rato. No te vayas de la misma forma. Llegaste con unas expectativas. Yo no sé. Yo no estoy aquí para llenarte expectativas. Yo estoy aquí para acercarte al Señor. Y de la manera en que te acercas a Él es a través del arrepentimiento. Por favor, no te vayas igual. No te vayas pensando que eres pecador, que no eres libre. No te vayas como llegaste. Por favor, arrepiéntete. Amén. Gloria a Dios.